Buenas tardes para todas las personas que están conectadas a través pues, de esta plataforma. Estoy muy gustosa de volverles a ver, de saber que seguimos siendo esta familia de la comunicación alternativa. Yo soy bogotana, tengo 38 años, soy teóloga y tengo una especialización en políticas públicas y género y trabajo hace más o menos unos 15 años en educación popular. Y bueno, he descubierto el buen vivir a través precisamente de Signis, muy agradecida con los cursos y con todas las cosas que hemos compartido y me he dado cuenta pues que esto del buen vivir hemos caminado ya hace un tiempo. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que esta participación pues sea un diálogo muy especial para fortalecer nuestra esperanza y nuestra visión de vida en esta actualidad. Buenas Muchas noches. gracias, Lisette. Aquí está Samantha, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Samantha Castro. Yo soy parte de Fundación Chasquicom, que es una organización no gubernamental que desde hace alrededor de 20 años trabaja en fortalecer la comunicación en jóvenes y adolescentes. Entonces, desde esa experiencia es que, bueno, participamos junto con Signis en la creación de la publicación, ¿no?, de Comunicación para el Buen Vivir. Y desde ahí también es que vamos a participar hoy contando qué es lo que nosotros estamos viviendo en cuanto a esta experiencia de la crisis sanitaria, ¿no? Y qué es lo que tenemos planteado para el futuro. Gracias, Samantha. Pues bueno, tenemos ahí el dato de que Leonardo está intentando conectarse. Él está en la zona amazónica del Perú con Radio Ucamara, pero los problemas de internet que nunca faltan, pues ahí están. Mientras tanto, eh, sigamos adelante entonces. Le invitaría a que sea Lisette quien empiece este conversatorio desde la experiencia de lo que ha sido Radio Encuentro, la revista también, y bueno, toda la experiencia rica que han ido llevando en estas semanas, en estos meses. Adelante. Gracias, Serafín. ¿Cuánto tiempo tengo para ser justa? Hemos pensado alrededor de 15 minutos. Vale, listo, perfecto. Bueno, entonces yo quiero comenzar diciendo que CEPALC es el Centro Popular para América Latina de Comunicación, en que tiene 41 años y que pues tiene una experiencia rica, digamos, en todo este tema de a nivel nacional e internacional con el tema de derechos humanos y derechos de las mujeres, derechos de los niños y de las niñas. Y pues en esta experiencia, desde hace alrededor de unos 5 años, hubo esta idea de hacer una radio virtual. Y desde ese momento, las personas del equipo estamos comprometidas cada uno a hacer parte, digamos, desde nuestros saberes y desde nuestra experticia, pues desde nuestro trabajo también popular y comunitario de acompañamiento a las comunidades, pues hemos hecho este paso, digamos, a la radio. En el caso mío, pues que no soy periodista, pero que he entrado en desde ya hace mucho tiempo, en el tema de la comunicación popular. Entonces, pues, digamos, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo quiero entonces comenzar compartiendo con todas las personas que están en este momento acompañándonos, conversar un poco entonces qué ha sido esta temporada de cambio y nuevas realidades. Desde los medios de comunicación masivos se ha promovido un discurso de muerte y de conteo de contagios y ponerlo en cifras, lo que ha desencadenado una actitud de miedo con el pasar de los días, también una naturalización del virus. Es así como el presidente Iván Duque todos los días a las 6 de la tarde transmite por los canales nacionales de televisión esta narrativa de logros institucionales y una campaña de muerte y de control social. La sensación en las calles es que cada vez más sale gente, hay menos preocupación, digamos precauciones y mala utilización de tapabocas, saturación del medio masivo de transporte, en este caso les hablo desde Bogotá, que es el Transmilenio, y las personas se sienten a su suerte ya que el Estado es incapaz de proteger y asegurar los mínimos vitales de la población colombiana.
La actual realidad desnuda las causas y problemáticas que ya por años hemos venido denunciando a través de la comunicación alternativa y con sentido crítico de la realidad. Está, por ejemplo, la informalidad laboral que por los últimos años ha rondado por más del 60% de la población y por ende está en riesgo el sustento diario de las personas. La falta de acceso al agua potable en la mayoría de las poblaciones rurales del país y ciudades pequeñas, la falta de un sistema de salud y presencia en municipios y veredas, la deficiente atención del modelo de salud y la salud privada que desangra al Estado por su alta capacidad de facturación, un modelo de salud visto desde la óptica de empresa y de negocio a través de la Ley 100, que ya lleva unos 27 años en el país, y la violencia hacia los más vulnerables, en este caso niñas, niños, mujeres, adultas mayores, y las violencias basadas en género, las fobias a la diversidad sexual. Esta tendencia de solo hablar del COVID-19 como lo único, lo más importante en el mundo, sirve de cortina de humo ocultando la corrupción, la impunidad, la deforestación y un sinnúmero de violación a los derechos humanos y de la naturaleza. La cuarentena que comenzó en Bogotá como simulacro y una medida preventiva fue el 24 de marzo y se extendió a nivel nacional obligatoria desde el 29 de marzo hasta la fecha, teniendo en cuenta que progresivamente sectores de la economía colombiana han salido de la cuarentena, como lo son, por ejemplo, el sector de la construcción, tiendas de ropa. En este momento se están haciendo como unas pruebas para abrir los centros comerciales. Las fronteras de la ciudad aún también sí están cerradas, los aeropuertos y el transporte nacional, salvaguardando el transporte de alimentos y de mercancías. Es así como al día de ayer se dice o pues se ha reportado 43.682 contagios, 17.333 recuperados y 1.433 muertes, pero realmente estas cifras lo que esconden es realmente la realidad, digamos, de un país o de una América Latina, de un mundo donde esta economía predominante, pues es una economía de muerte, sobre todo y de empobrecimiento. Sí ha cambiado, digamos, en el caso nuestro, como experiencia de radio, como experiencia de comunidad radial, pues ha cambiado, por supuesto, nuestro lugar de trabajo, ¿no? En un sentido estricto, porque hemos estado en casa, pero realmente lo que nosotros, o sea, a nosotros no nos ha cambiado en sí el sentido de vida, porque seguimos adelante y nuestra opción de vida ha sido desde la educación popular y la utilización de la radio como un medio alternativo de comunicación que promueve una vida posible para todos y para todas. Con muchos o pocos recursos seguimos adelante, sabiendo que el talento humano es esto un poco manera de contexto de Colombia, porque pues sé que muchas personas están afuera y pues por más que la realidad sea muy parecida en América Latina, pues cada país tiene, digamos, pues unas aristas o algunas cosas muy particulares. Quiero contarles entonces cómo hemos vivido desde nuestro contexto del hacer radio en casa. Hemos echado mano de lo que siempre hemos tenido y es muchísima creatividad, visión de no actitud, de que se trabaja con lo que hay, con un compromiso, con sentido del por qué se hace lo que se hace, en este caso el acompañamiento y dar voz a las líderes y a los líderes y lideresas de nuestro país y hablar desde el lugar de la resistencia, colaborar con pequeñas y grandes campañas nacionales de denuncia de las naciones originarias, como los problemas de educación, tecnología, empobrecimiento, invisibilización, crisis alimentaria, entre otras, dando voz a organizaciones como la UNIC, que es la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, y la OPIAC, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Se ha mantenido el objetivo de ser una radio incluyente, con diversas miradas,
desde quien hace los programas y quien los oye, construyendo puentes de respeto en la diversidad interreligiosa, política, sexual, desde una óptica de los derechos humanos. Se ha querido brindar apoyo, cohesión y brindar esperanza y un espacio de participación y promover unos sentidos más comunitarios de la vida. Los programas tienen mucha variedad. Están los periodísticos, está el programa de historia para hacer comprender la coyuntura, están los programas feministas, que ya no es uno solo, sino son varios, los pastorales, los de deportes, los de educación, los que hacen los niños y las niñas de los procesos de CEPALC, las y los adolescentes y los de actualidad y análisis. En este momento de aproximadamente 30 programas que estaban al aire, se están haciendo de 15 a 20 en unos nuevos horarios, en unos horarios que permitan, digamos, la audiencia y que se han migrado muchas veces a otros horarios, a otros días, pero que se mantienen y han tenido, digamos, pues muy buena acogida y se ha triplicado la audiencia, que eso es algo que también como que ha sorprendido. Si antes se escuchaban 20 o 30 personas, en este momento están escuchando 60, 70, hasta 100 personas un programa. Son unos nichos que llegan a las veredas, a comunidades, a población internacional, a población nacional y que ha tenido, digamos, un aliento muy importante en el quehacer de las personas en su cotidianidad. Todos los programas que se hacen, digamos que son institucionales, que los hacen las personas que pertenecen a la institución o los más cercanos, siempre han sido con una visión transversal a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Creo que esto es muy importante porque es así que Encuentro Radio tiene, digamos, una identidad y una identidad en la diversidad, digamos, en la visión crítica de la realidad, pero también una visión muy importante en la defensa de los derechos de las mujeres y en este caso la defensa de los derechos eh, sexuales y reproductivos. Tenemos una narrativa de la esperanza, que eso contrasta mucho, digamos, con los medios masivos de comunicación y precisamente no de la muerte. Entonces, en el caso mío, yo acompaño y hago un programa desde hace 4 años, que es Universos.Mujeres, que es un programa de mujeres para mujeres. Ya les voy a comentar un poco ahora adelante, más puntualmente, cuáles son los temas y qué es lo que hemos trabajado. Em, Ha sido muy clave en estos últimos tiempos la alianza estratégica con el colectivo La Huitaca, que es el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, y Cíclicas, que es sobre salud menstrual. Entonces eso nos ha ayudado a conectar muchísimo más las diferentes colectivos, las voces de las lideresas, las voces de otras mujeres, desde lo campesino, desde lo rural, desde la ciudad, por supuesto, pero desde lo ancestral, pero también desde una visión crítica, digamos, al sistema de salud, pero también viendo también lo positivo que puede tener también, digamos, la investigación, la lectura y, por supuesto, digamos, el estudio de otras maneras de vida y tomando lo bueno, digamos, de la medicina alopática. Desde lo personal, este tiempo ha sido un tiempo de descanso, de introspección, de sanación personal, de mucha creatividad y búsqueda de equilibrio donde la espiritual ha tenido un lugar muy importante y esto ha hecho que los temas de los programas estén direccionados directamente a fortalecer a las mujeres desde una perspectiva integral, su salud mental, emocional, autocuidado, autoplacer, autonomía. Los temas, digamos, dentro de esta cuarentena o desde este tiempo distinto, digamos, de estar. Hemos hecho 2 especiales sobre las mujeres y las plantas. Hemos tenido un tema muy bonito que es la permacultura. Y en junio, la Huitaca ha tomado, digamos, este espacio para hablar entonces en tiempos de pandemia, cuerpo, sexo y reproducción. Ya tuvimos un primer programa
el problema del confinamiento, el cuerpo y la sexualidad, y mañana tenemos el desmonte del sistema de salud colombiana, la vida y la salud de las mujeres. El tercer programa será la salud sexual y reproductiva, no está en cuarentena, y el último, que el último viernes de junio, será parir en tiempos de COVID. También produjimos una cartilla en PDF que son las mujeres y las plantas, fruto de los dos programas que tuvimos especiales sobre las plantas. Se llama Las mujeres y las plantas, sabiduría de las mujeres, que de una manera muy puntual y sencilla ofrece preparaciones más comunes de las plantas, como cómo utilizarlas. Y por ejemplo las plantas que nos acompañan en casa, como por ejemplo el apio, el ajo, el brócoli, la cebolla, cosas que tenemos en casa y que pueden ofrecernos beneficios muy importantes para nuestra salud integral. Entonces, digamos que a grosso modo, esta ha sido, digamos, pues la experiencia que hemos tenido. Y pues no sé si hay reacciones, preguntas. Muchas gracias. Gracias, Lisette. Vamos a dar paso. Leonardo ya está ingresando, o sea, ya tenemos ahí como que está cerca. Mientras tanto, le damos paso a Samantha para que comparta la experiencia de Chasquicom. Samantha, por favor. Listo. Buenas noches con las personas que se acaban de juntar. Bueno, creo que las realidades de los países latinoamericanos son bastante similares. Escuchando ahorita a Lisette, yo también tenía pensado como dejar un poco el contexto primero de qué es lo que está pasando acá en Ecuador. Y tenemos, obviamente, el discurso oficial que trata de llenarnos de miedo y solamente para cumplir con su agenda, ¿no? Entonces tenemos una serie de medidas impopulares que atentan contra, contra trabajadores, contra la naturaleza. Tenemos leyes que se aprueban priorizando lo que ellos llaman los sectores estratégicos, que es obviamente el tema de explotación minera y petrolera en el territorio. Tenemos temas de leyes que precarizan laboralmente a los sectores privados y a los sectores públicos. Hemos tenido recortes de presupuesto. Vemos también cómo el tema de la pandemia ha evidenciado la desigualdad social y los colapsos de los sistemas de salud que no han funcionado y una serie de casos de corrupción que realmente nos dejan pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que dentro de una crisis sanitaria tan grande haya aún grupos de poder que solamente piensan en seguirse enriqueciendo? Entonces, desde esta realidad que estamos viviendo acá en Ecuador, vemos una necesidad de crear espacios que sean súper críticos a lo que está pasando. Y desde la juventud, que es como los grupos con los que nosotros trabajamos, a los que pertenecemos, vemos también como esta necesidad de crear espacios para expresarnos desde nuestra realidad y desde cómo nosotros estamos viviendo todas estas cosas que les estoy contando. Entonces, primero, hay una necesidad de ir en contra de el informarse por canales oficiales, ¿no? Que es la forma que tiene el Estado de mantenernos quietos. Entonces tenemos que ir más allá. Estamos en un proceso ahora que ha migrado a las redes sociales como una plataforma de exposición de estos espacios. Desde la fundación, con el grupo de chicos que trabajamos, tenemos la propuesta de crear, por ejemplo, conversatorios también sobre temáticas relacionadas a qué va pasando en torno a la pandemia, pero en diferentes espacios, ¿no? ¿Qué pasa con la pandemia en torno a la educación? ¿Qué pasa en torno al tema de derechos laborales? Entonces, esa fue una propuesta que nació justo en base a lo que estamos viviendo. Asimismo, hay la necesidad de crear espacios que vayan más a futuro, ¿no? Que vayan más a lo largo. Y si es que algo tenemos que rescatar de este tiempo, es que nos ha vuelto súper críticos en qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Sin ese miedo de, bueno,
este es el discurso oficial, entonces nosotros tenemos que adherirnos a esto. Porque realmente si es que nos ponemos a hacer eso, caemos en lo mismo, ¿no? En este discurso de culto al miedo. Entonces, lo que queremos es salir de esa posición y volvernos más críticos desde la construcción del tejido social. Porque les pongo un ejemplo. Tuvimos una ley que pretendía restar presupuesto a la educación superior. Entonces, la idea desde nosotros no era solamente exigir como que no se dé ese recorte, porque la educación es un derecho humano, sino también hablar cómo están las cosas del otro lado, ¿no? Cómo la educación superior también debe mejorar para que, para que estos temas de los recortes no se vean desde esa óptica de, es que están ganando demasiado los decanos o que no responden como a las necesidades reales de los chicos en edades de las universidades. Otra de las cosas que se han trabajado son como mecanismos de desarrollo de la creatividad de los chicos con la creación de proyectos y espacios, justamente pensando en el tema de salud mental en los jóvenes, con el tema del encierro. Porque, claro, lo vemos como en macro, ¿no? Vemos en macro el problema de la pandemia, de las cuarentenas en los diversos países, pero cómo esto nos va afectando puntualmente. Tenemos un montón de cosas ahí de las que se puede hablar, familias que han perdido sus trabajos, sus negocios, sus estilos de vida, y esas cosas también afectan a las juventudes, aunque parezca que va de lado, ¿no? Aunque parezca que no les toca, es una cosa que va de lleno y que hay que hablar y que hay que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, desde ese lado también hemos trabajado como Chasquicón. Y finalmente, la idea, como digo, es que todos estos proyectos se repliquen más allá del tema de la pandemia. Porque, claro, tenemos como todos estos discursos que se van creando alrededor de lo que pasa, pero hay que salir de eso y tenemos que empezar como a abrir espacios que den voces, que hagan frente a estos discursos oficiales y de educar en temas de cooperación y solidaridad. O sea, escuchamos mucho esto, por ejemplo, de que, claro, la pandemia nos va a unir más y nos va a hacer más humanos, pero realmente a la práctica vemos que las personas se vuelven como más cerrados dentro de sus círculos por el miedo mismo a la enfermedad, por este tema de cuidarse. Entonces, desde nuestros mensajes, lo que queremos hacer es que se hable más un tema de tolerancia, de respeto, de cooperación y de solidaridad, para que realmente se vuelva algo práctico en temas de educación para la paz. O sea, que no sea solamente sí, trabajamos en educación para la paz, sino que se haga de una forma más práctica. Eso es lo que les puedo comentar de nuestro trabajo. Gracias, Samantha. Ha sido muy, muy interesante. Sabemos que ya está, sabemos, digo, porque ya nos pasaron el dato, está ya Leonardo. A ver si Leonardo puede habilitar su cámara para poder ubicarle y poder darle la palabra también. Aunque ya Leonardo, si nos estás escuchando, por favor, tienes habilitado ya también la opción para el micrófono, por favor. Leonardo. Si puede activar el micrófono, es el Galaxy J4, ¿no? Sí. Sí. Leonardo, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. ¿Aló? Hola, Sí, ¿me escuchan? Ya, sí, perfecto. Leonardo, ya le escuchamos. Quizás por el internet no será bueno que active la cámara, tal vez para que no le consuma mucho internet.
O si puede habilitarla. Si habilito la cámara, me desconecto. Ya, Así que entonces nos disculpa por quedamos la así voz, ¿no? solamente con el audio. Bienvenido, buenas noches. Sí. Gracias, Serafín. Si me van recordando un poquito la reunión, el foro, porque he estado de muchas cosas Estaba ahorita y tengo la desconectado. cabeza. Sí. Pues, Leonardo, hemos tenido ya la participación de Lisette de Colombia y de Samantha aquí en Ecuador bajo este título de Vivir la pandemia y la pospandemia en clave de comunicación para el buen vivir. Y aprovecho para hacer un poco este recorderis para Leonardo en especial. Lisette, que es de Radio Encuentro de Colombia, pues nos ha presentado un poco las acciones que han ido desarrollando, especialmente en la radio, cómo han tratado de ser un medio de comunicación alternativo en el contexto colombiano, en el contexto latinoamericano, en donde quizás las cifras, principalmente de los contagios y quizás de fallecimientos, han sido la tónica. Se ha hablado un poco de estos medios de comunicación que transmiten más del miedo que otras cosas, y frente a eso ellos han propuesto la creatividad como una opción y un compromiso de dar voz a los líderes de diferentes organizaciones, varias indígenas, hacer una radio que sea incluyente, que trabaje el tema de los derechos humanos y que tienen un punto especial en lo que es la diversidad. Esto ha generado una variedad de programación que ha llevado desde lo social a lo familiar, el tema de mujer, el tema de niños, el tema de deportes, siempre con una visión crítica en defensa de los derechos humanos, pero con una narrativa de esperanza. Samantha de Chasquicom, una organización de jóvenes que trabaja principalmente en la comunicación para acompañar procesos juveniles, pues ha marcado muchos elementos que ya marcó Lisette, por eso voy a obviarlos un poco, pero ha marcado esto de salir del discurso del miedo para una construcción social en la que debe haber, más allá de solamente la queja o la protesta, haya una propuesta, y ellos han trabajado desde la propuesta el tema de la comunicación. También está el desarrollo de la creatividad que busca que lo que se vaya construyendo o los jóvenes que van participando, quienes están en relación con esta experiencia de comunicación que es Chasquicom, pues tengan también visiones hacia el futuro, ¿verdad? Y lo que están tratando también es de ver cómo replicar estos proyectos, estas iniciativas, de esta creatividad para abrir espacios en donde sea la cooperación y la solidaridad las que vayan siendo como el eje principal, desde el respeto y mantenerse como un medio de educación para la paz. Como ves, un poco esta idea del buen vivir, de cómo llevar hacia la esperanza los mensajes. Y Leonardo, te habíamos invitado a que compartas un poco la experiencia desde la zona de la Amazonía en la que tú te encuentras y cómo ha sido esta pandemia y cómo prefiguran, cómo miran la pospandemia en esta clave de comunicación para el buen vivir. Leonardo. Está habilitado el micrófono por si acaso. Adelante. Leonardo, como que se nos cayó otra vez la conexión en internet. Sí, porque se nos perdió el Galaxy. Sí, eso era una de los problemas que que estábamos previniendo y estábamos haciendo fuerza porque el internet estuviera en buena situación en la Amazonía. Bueno, mientras tanto, Leonardo se puede ir conectando nuevamente. Quisiera invitarles por favor a quienes tengan preguntas o comentarios.
por favor, levantar la mano. ¿Cómo es el ejercicio de levantar la mano? En la parte inferior de su pantalla, ustedes tienen unos iconos que dicen participantes. Si usted da clic en participantes, se abre una banda al lado derecho, una columna al lado derecho blanca, y hacia el pie, al lado derecho también de esta, al inferior derecho, tiene la opción de levantar la mano. Así es que sí les rogaría, por favor, que puedan levantar la mano para poderles habilitar el micrófono para que usted pueda participar. Mientras tanto, que nos lleguen esto, voy a ir transmitiendo tanto para Lisette como para Samantha las preguntas que ya tenemos. También, por si acaso, informarles que estamos transmitiendo vía Facebook de la Comisión Ecuatoriana de Justicia y Paz, de Signis América Latina, Signis Ecuador y algunas otras que nos están repitiendo. Pueden enviar también sus preguntas desde el chat de Facebook. Tenemos saludos. Algo que tal vez a Lisette se le escapó. Agradecer, dice Jesús Antonio Alcalá Espinosa, agradecer este trabajo y donde escuchamos. No sé si Jesús quiere participar, por si acaso está en posibilidad de habilitar su micrófono para participar. Jesús Antonio. No. Entonces, Lisette, por favor, si nos puedes compartir un poco dónde están, cómo les encuentran, y sí, un poco a partir de lo que ya nos compartiste, qué es lo que viene a futuro en Encuentro Radio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, para visitarnos o visitar la página es Encuentro Radio, todo pegado, .co. Ahí está toda la parrilla de la programación. Sin embargo, ustedes pueden escribir al siguiente WhatsApp, ya se los voy a dar, porque por supuesto la parrilla está corrida. Les había contado que ahí, pero digamos, el programa mío siempre era los viernes a las 2 de la tarde, ahora es a las 6 de la tarde. Entonces, digamos que en un principio pensábamos que esta situación iba a ser, digamos, un poco, no inmediatamente pasajera, pero tal vez no teníamos la dimensión de lo que significaba esta realidad. Entonces, creo que nos hemos ido adaptando a hablar de qué significa para futuro. Creo que hay una preocupación realmente por el sostenimiento, digamos, del proyecto de la emisora en términos, digamos, económicos. Y es ahí donde necesitamos mucho más alianzas y fortalecer estos espacios, porque como ya lo hemos dicho, la compañera y también Leonardo, y bueno, y en otros conversatorios, precisamente pues son los medios alternativos de comunicación, los que pueden ofrecer otras miradas de lo convencional, ¿no? De esta, digamos, cultura de la muerte, cultura, digamos, del control, cultura de la, digámoslo así, del miedo también. Muchas veces, digamos, también de noticias falsas, ¿no? Que también creo que es un análisis muy importante que hacer en nuestras radios, porque estamos llenos de información que no es verificable, de información que tenemos que preguntarnos de dónde viene, quién la hace y para qué. El para qué es muy importante. Entonces ahí como que esa visión crítica o esas preguntas nos dan una visión, nos dan una luz de qué hacer. No podemos estar reenviando todo lo que nos llega. Tenemos que tener una actitud de autocuidado y también de cuidar a los demás, no solamente ponerse un tapabocas, ¿verdad? O de lavarse las manos, es también yo qué le reenvío, qué es lo que yo estoy compartiendo, cuáles son las palabras con las que me expreso. Creo que hay una sintonía entre las personas de Encuentro Radio y es a no estar hablando todo el tiempo de COVID, ni de pandemia, ni de usar estas palabras, sino hablar desde otros lenguajes, incluso de inventarnos, ¿sí? Creo que la crítica, la autocrítica, el buen humor también ayuda, ¿verdad? Al análisis
pero también eso, o sea, el elemento de la esperanza, o sea, cómo nosotros vamos a transmitir esperanza es teniendo esperanza, ¿sí? Teniendo esperanza y precisamente entonces dilucidar, yo pienso que es como vivir en el presente. Creo que hay que fortalecer o el hecho de que sigamos haciendo puntualmente, digamos, siguiendo adelante con el programa, con los programas, con la visión de un mundo nuevo, ¿cierto? De unos nuevos lenguajes que aterricen, digámoslo así, todo esto del buen vivir, pero que lo aterricen a la realidad. Nosotros, olvidé mencionarlo, pero tenemos un programa muy bonito también al que yo acompaño y es de ecoteología. Entonces es fusionar estas dos cosas, la ecología para dejar de verla como una fuente de recursos naturales, allá la naturaleza, pero para vernos integrados realmente como seres vivos y como seres en igualdad de condiciones. Entonces, y cómo darle lugar a la madre tierra, y cómo darle lugar a la casa común, ¿no? Y si bien es desde una óptica este programa, digamos, desde lo católico, ahí converge la diversidad religiosa y los no creyentes también, por supuesto. O sea, la idea es que hayan muchas pautas para eso del buen vivir, muchas pautas para hacer realidad en nuestras vidas los pequeños cambios, porque hay una frase muy bonita que dice que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, si nosotros somos ese cambio, si el cambio comienza por nosotros y por nosotras, pues realmente el mundo está cambiando y nuestro micromundo, nuestro mundo interior cambia, nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de ser, el hecho de que nuestra visión no sea la visión capitalista del tener, ¿sí? Sino que sea el hecho del ser, de poder ser precisamente seres, digamos, de luz, seres de esperanza, seres honestos, transparentes, que no tenemos, digamos, Creo que tuvimos el internet no estuvo con nosotros en este conversatorio, en esta tarde, noche. Lisette, vamos a darle paso a Samantha. Vamos a ver, Leonardo parece que ya está volviendo, pero hasta que se conecte y la podemos identificar, vamos a continuar con Samantha. Samantha, no sé si estás ahí o también... Sí, los estoy escuchando. Allá, qué susto. Te Sí. iba a decir yo, ya me entró la preocupación. Bueno, Samantha, tenemos una pregunta por acá. ¿Cómo ha sido el trabajo con los jóvenes? ¿Cómo han logrado coordinarse en este tiempo de cuarentena, de pandemia? Supongo que es por lo que cada uno ha estado en su casa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa realidad? Lisette ya regresó. Bueno, Bueno, creo- seguimos con Samantha y luego volvemos con Lisette nuevamente. realmente creo que desde ese lado la ventaja tecnológica fue como un gran aporte. De hecho, yo estoy en otra ciudad, estoy en Cuenca, la mayoría de chicos está en Quito, pero el trabajo se ha vuelto mucho más ordenado de esa manera. Las reuniones se volvieron como mucho más cercanas e incluso dejaron de ser solamente como reuniones de trabajo. O sea, Samantha, exacto, te iba a sí, solicitar que sí, ya actives el video. les Gracias. prendí. Perdón, estoy con mi bebé. Y Eh, claro, empezamos como con temas de trabajo, proponiendo proyectos que queríamos hacer en este tiempo, porque al principio la propuesta fue de los chicos, ¿no? Del grupo de chicos con el que trabajamos, porque tenían bastante tiempo libre y estaban como bastante aburridos también por el tema de la cuarentena. Y empezamos a tener propuestas de proyectos que querían trabajar. Entonces nació primero la idea de crear como planes de comunicación para organizaciones sociales que tuviesen esta necesidad comunicativa, en especial en redes sociales. Después, la propuesta de los chicos
es retomar el tema del noticiero juvenil, que es uno de los proyectos emblemáticos de la Fundación, que ha estado parado por algunos años, por temas de plataforma sobre todo. Nosotros antes manejábamos también una radio online, que ahora está apagada por el momento. Entonces, la propuesta de los chicos, justamente como les decía, es migrar este espacio que antes era de una radio a un tema más de redes, ¿no? Cómo se están manejando ahora muchos medios alternativos. Entonces, como este tema de la pandemia nos permitió explorar tecnológicamente otras formas de organización, que, bueno, también ha sido como una de las cosas que se puede rescatar de todo de este tiempo, ¿no? Y ahora viene justamente ese trabajo de retomar el noticiero juvenil. Muy bien, muchas gracias. Estamos conectados ya con Leonardo, entonces, Leonardo, bienvenido nuevamente. Puedes habilitar tu micrófono, por favor, y en la medida de lo posible compartirnos tu experiencia. Adelante. Hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Sí se me escucha, Serafín? Sí, claro, Ya. entrecortado, pero claro, está muy bien. Sí, aquí peleando con el zancudo y el internet, así que tranquilos. Eh, yo soy Leonardo Tello Imaina, director de Radio Ucamara. Soy de parte de mi padre Ucama y de parte de mi madre Achuar. Y la radio está ubicado como en el corazón de la Amazonía peruana y, y es un lugar normalmente de mucho conflicto socioambiental, y esta vez el tema del COVID nos ha colocado en una situación distinta, pero con bastante rasgos del pasado memorioso que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos, y los relatos que cuentan de las epidemias en el pasado. Con la llegada de los europeos aquí vino mucha enfermedad, como en todas partes de la Amazonía, y muchas pestes diezmaron muchas poblaciones, y toda esa memoria dolorosa de esas épocas están registrados en muchos relatos de nuestros pueblos, como por ejemplo el relato que habla de la madre de la viruela que llegaba en canoas grandes con sus crías, y cuando llegaban a la comunidad la gente huía al fondo del bosque para protegerse, ¿no? No llevaban perros ni nada que los delatara, entonces huían para salvarse de la viruela. Es un relato que contamos mucho cuando estas cosas ocurren. Y lo otro sobre la madre de la enfermedad, que venía en forma de una mujer con unos senos enormes desde el cielo como un trueno, y ofrecía su leche para que lo lacten, lo mamen, ¿no? Y los que hacían eso se enfermaban hasta morir. Entonces, esto y otros relatos que hablan sobre epidemias que arrasaron con muchas poblaciones en la Amazonía de Perú y en muchas partes de la Amazonía continental. Entonces, eh, la, uh, la pandemia, el COVID-19, inicialmente lo sentíamos lejos cuando en Lima aparecieron los primeros casos, y después, un tiempito después, una semana aproximadamente, o un poco más de una semana, estaba ya en la capital de la región de Loreto, en Iquitos, con una población de un poco más de 500.000 de habitantes. Y ahí pues hubo un caos terrible con muertes y un contagio masivo, ¿no? Y entonces todo colapsó: el sistema de salud, el sistema de
atención en emergencias, todo. Entonces, saber qué hacer, sin saber qué decir, empezaron recién a planear algún tipo de organización. Entonces, eso fue el segundo momento de la pandemia en Perú. Luego hay un tercer momento donde se traslada el contagio a los capitales de distritos, ¿no? A las capitales de distritos o parroquias, como llaman en Ecuador. Y después hay un cuarto momento que estamos viviendo, que es el COVID entrando a las comunidades indígenas de todo el territorio de la Amazonía. Y entonces esta es la parte de donde nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles de la radio. En un momento estamos 7 radios en Nauta comunicando sobre el tema. En una semana 5 radios cierran. En 2 semanas solo quedamos 2 radios. Una solamente con poca información, pero más música. Y entonces Radio Cámara nos vemos obligados a desarrollar otras estrategias de comunicación que antes habría sido casi imposible realizar, con el tema del territorio muy grande en la Amazonía. Entonces, una potencia muy corta de la radio. Entonces empezamos a poner en práctica lo que ya estábamos haciendo con la radio, ¿no? O sea, no llegamos con la señal de la radio, empezamos a desarrollar otras estrategias de comunicación, que es la narración oral, la grabación de los relatos y las historias de la gente, pero además también los temas audiovisuales que sí empiezan a llegar a las comunidades. Entonces utilizamos esas estrategias para empezar a producir mensajes, ¿no? Y hay varios momentos allí en que tenemos que informar sobre el COVID, y en ese momento nos damos cuenta que lo que estamos transmitiendo son mensajes de la ciencia médica. Entonces, y nuestra gente y nosotros mismos estamos entendiendo el COVID de otra manera. Y entonces volvemos a retomar las estrategias propias de Radio Cámara, como las narraciones de los relatos que hablan sobre las epidemias y cómo la gente vive aislándose, ocultándose en el bosque y generando una especie de relación solidaria entre pueblos, ¿no? Para protegerse de una enfermedad como el COVID. Y lo otro tema importantísimo que empezamos a trabajar fue lo que la gente empieza a soñar justo en este momento, en este escenario de muertes. Hay muertes todos los días y la gente sueña, y sueña a sus familiares o sueña con espíritus del río, de las plantas, indicándoles qué deben hacer para sanarse, pero además qué cosas hacer para prevenir enfermarse o contagiarse del COVID-19. Y ya no utilizamos a partir de ese momento generalmente el nombre de COVID o pandemia. Empezamos a hablar de los relatos y utilizamos la imagen del demonio, que son los que aparecen en los sueños fuertemente. Y es el pueblo indígena que ve al COVID como un demonio, como espíritus malos, como los maisangaras que entran y destruyen la Amazonía, matan a la gente. Entonces empezamos a trabajar esos relatos y esas imágenes fuertes en los sueños, ya como es uno de los sueños que hemos grabado en un spot que empezó a escuchar mucho, de alguien que sueña que un gallinazo se posa sobre su casa, y entonces toda la gente huye de la casa porque es la muerte que está llegando a su casa. Entonces tienen que huir o proteger o cerrar todo, ¿no? Entonces, mensajes como esto empezamos a utilizar para
hacer que la gente se proteja, se cuide y que los sueños ocupen un lugar importante, no solamente porque es importante saber lo que está pasando en este espacio íntimo de la familia, ¿no? Sino también porque allí, a diferencia de poner a un lado el miedo, utilizamos el miedo como una herramienta de posible reacción de la gente para salvarse. Entonces, los relatos transmiten un cierto tipo de miedo que te hace reaccionar, que te hace ponerte activo, que te hace abrir los ojos, ¿no? Que te hace recordar. Entonces, este momento del miedo es trabajado desde los relatos, desde los sueños, y además ocurre un proceso memorioso en que la gente, en una semana, empieza a decir, el Estado no nos va a atender porque el Estado no colapsó y su atención es pésima. En las ciudades grandes, en las comunidades de la Amazonía, es aún más pésima porque no llega, ¿no? Entonces, una ausencia presente o una presencia ausente, ¿no? O sea, cuando no está, no está, y cuando está es como si no estuviera el Estado. Entonces, la gente empieza a recordar, a hacer memoria, porque nosotros estamos relatando por la radio los relatos de las epidemias en el pasado, y la gente empieza a recordar las plantas medicinales con que se curaban de algunas enfermedades en el pasado, del sarampión, de la viruela negra, la viruela roja, de las gripes que azotan las poblaciones en el pasado, y empiezan a salir testimonios interesantes de gente que vive ahora, 70, 60 y tantos años, que empiezan a contar cómo sobrevivieron a la viruela negra en los años 70, ¿no? En los años 64, 70, por allí. Y después hay otro brote de memoria, de recuerdos memoriosos de los años de la década de los 90, cuando el cólera azota las poblaciones de la Amazonía, y hay cientos y cientos de muertos también. Y entonces la gente empieza a hacer memoria de todos esos episodios duros, y inmediatamente cierran las entradas de sus comunidades. Para algunas es demasiado tarde, para otras todavía hay la posibilidad, pero es todo este proceso memorioso que empezamos a trabajar hasta la radio que hace que la gente reaccione, empiece a utilizar las medicinas vegetales, y entonces en estos días lo que estamos haciendo nosotros es recoger testimonios, porque hemos ampliado nuestra cobertura de corresponsales en dos provincias, la provincia de Loreto y la provincia de Bajas del río Ucayali, la parte baja de esta confluencia de los tres ríos Amazonas, Ucayali y Marañón, ¿no? Entonces, ahí empezamos a crear nuestras redes de corresponsales, ahí donde la señal de la radio no llega. Entonces la gente pone los mensajes que vamos a dar, empieza a poner los mensajes, y ya vamos observando que la gente masivamente está acudiendo a las plantas medicinales para curarse, ¿no? Entonces, sabemos que eso, no muchas comunidades, en muchas comunidades no ha muerto ninguna persona, y probablemente no muera ninguna persona. Y en otras han llegado a contagiarse, pero están combatiendo este COVID-19 con plantas medicinales, ¿no? Que ayudan a liberar las mucosidades de las vías respiratorias. Entonces, las medicinas no te sanan, pero te ayudan a respirar y a pasar el proceso de la enfermedad. Entonces, y aquí estamos, ¿no? Ahora, en este momento, estamos pensando en hacer producciones audiovisuales que transmiten esperanza, alegría. Estamos desarrollando tipos de producciones que van a tener que ver con atender a los niños que están en sus casas ya 3 meses,
de cuarentena. Nos preocupa mucho el tema de salud mental en esta zona porque es una zona que desde el año 2002 experimentó una ola de suicidios por distintos problemas.